Conectamos para llenar un espacio de tiempo, más bien nos conectamos para que este tiempo lo llene la gracia, el poder, el amor de Dios, para vivir un tiempo favorable, para vivir un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Mira ahora el momento favorable, mira ahora el día de la salvación. Eso es lo que se llama el kairos, una palabra griega para referirse al tiempo de Dios. La otra palabra griega que para referirse al tiempo es la palabra cronos. Cronos se refiere al tiempo humano, es decir, al tiempo que rigen nuestros relojes, que va apresurado, que pasa, que sentimos que muchas veces nos gana, nos vence. De ahí viene precisamente la palabra cronómetro, cronología, cronos. Es el tiempo de nuestros relojes, el tiempo humano. Y la otra palabra es el kairos, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Él es el dueño del tiempo. El mismo, dice Hebreos 13:8, de ayer, de hoy y de siempre es Jesús. Así que pues estamos aquí para vivir este tiempo de Dios, este tiempo de gracia. Así que muy bien, ya hemos dado estos 2 minutos más para que otros se conectaran. Saludos, Rosa, que Dios te bendiga. Vamos a iniciar este momento, este tiempo de oración y de predicación. ¿Les parece? Estamos viviendo esta realidad con esta pandemia, con toda esta situación pues mundial de salud, y hay una palabra que resuena mucho, que escuchamos en los medios de comunicación, en las noticias con frecuencia, y es la palabra epicentro. Quizás hemos escuchado esto, ¿no? En los noticieros, y se habla del epicentro de la pandemia, y se habla del nuevo epicentro o nuevos epicentros. La palabra epicentro es un lugar desde el cual surge algo que se extiende alrededor, que se propaga. Un lugar, un centro, desde el cual surge algo, repito, que se propaga, que se extiende alrededor. En la ciencia de la geología, en una ocasión leía que el epicentro es el punto focal sobre el cual salen las ondas de un sismo y las cuales se extienden alrededor. Y se habla de, pues entonces, en términos naturales, del epicentro de la pandemia, del epicentro del virus. Se habla del epicentro de un sismo, de un terremoto, el centro, el punto en el cual surge algo, acontece algo que tiende a propagarse, a extenderse alrededor. Y fíjense que este término epicentro también aplica, hermanos y hermanas, en la fe, en la realidad en mayúscula, que es la realidad de Dios, la realidad espiritual. San Pablo dice en 2 Corintios 5:7 que caminamos en fe y no por lo que vemos. No nos quiere decir que la fe es pues darle la espalda a la realidad y meternos en una burbuja. No, sino que la fe pues nos permite ver más allá de lo que vemos, ver el Dios que está presente, que está con nosotros, que interviene siempre
para nuestro bien. De Moisés se dice en Hebreos 11:27 que él caminó como viendo al invisible. La fe es ver. Para Jesús creer es ver. Le dijo a Marta en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de epicentro, esto también aplica en términos espirituales, en términos de la fe. Y Jesús nos lo dijo en aquellas palabras y promesas. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, dijo nuestro Señor Jesús, porque si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, lo conseguirán. Porque donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí Jesús nos da la clave. Y hay un epicentro, oiga muy bien, hay un epicentro del reino de Dios en la tierra, del cielo entre nosotros, cuando Cristo es el centro, donde hacemos de Jesús el centro, donde nos reunimos en su nombre. Ahí, a través de estos medios, en un lugar, en nuestra casa, este momento, este tiempo, este encuentro se convierte en un epicentro del reino de Dios entre nosotros en el mundo, del cielo en la tierra, desde el cual puede brotar gracia, salvación, luz, amor, poder de Dios alrededor, hacia nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra nación y el mundo entero. Él es el Señor, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y en este texto que les he mencionado, Jesús nos dice los pasos. Podría mencionar más textos sobre esto, pero menciono solo este, y es como el principal, porque Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20, si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo, primero ponerse de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Dos, para pedir algo al Padre en mi nombre, para pedir algo con una intencionalidad, en un mismo espíritu, con un motivo, con una esperanza, para pedir algo al Padre en mi nombre. Tres, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ponerse de acuerdo para algo en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo? ¿Les parece, hermanos y hermanas? Nos ponemos de acuerdo para pedirle al Padre gracia, bendición sobre Honduras, sobre nuestras familias, matrimonios, nuestras vidas, para pedirle bendición, libertad, sanación sobre todos nosotros y sobre los enfermos, las personas que están pasando necesidad en este momento y conocemos, sobre nuestras naciones y el mundo entero. ¿Les parece? Nos ponemos de acuerdo en este propósito y nos reunimos en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Y es precisamente el centro, el nombre de Jesús. Por ahí vamos a vivir y experimentar este tiempo de gracia. Yo te invito, ahí donde estás, a orar. Y nos ponemos de acuerdo, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todo sea como ha sido desde un principio, para su gloria, sea ahora y siempre. Bendito sea, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche. Ahí donde estás, pronuncia el nombre de Jesús. Jesús. En este nombre hay poder. En este nombre hay libertad. En el nombre de Jesús hay vida. Jesús, nos reunimos en tu nombre a esta hora, en este momento. En tu nombre, Señor Jesús, porque en ti creemos.
En tu nombre, Señor Jesús, porque en ti esperamos. En tu nombre, Señor Jesús, porque en ti confiamos. Nos reunimos en tu nombre, Jesús, porque a ti es a quien buscamos en este momento, en este tiempo, en estos minutos, en este ahora, Jesús. En tu nombre, porque sin ti nada podemos, nada somos, nada tenemos. Nos reunimos en tu nombre, Señor Jesús, y te colocamos en el centro de este tiempo, en el centro de este encuentro. Tú eres el centro, Señor Jesús. Tú eres el centro. En ti, contigo, por ti y para ti han sido creadas todas las cosas, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Tú eres el centro, Señor Jesús, primogénito de la creación, Alfa y Omega, principio y fin. Jesús, te colocamos en el centro, a ti que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el mismo, en quien no hay variación ni ocaso, el mismo, poderoso, misericordioso, el mismo. Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres santo, tú eres Rey, tú eres Señor. Y pronuncia el nombre de Jesús. Y dile: Jesús, aquí estoy en tu nombre. En tu nombre, Jesús. Te coloco en el centro de mi pensamiento, de mi corazón, de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. En este momento nos enfocamos en ti. Jesús, bendito seas. No hay mayor poder que nombrar el nombre de Jesús. Escúchalo muy bien. Jesús, Jesús, tienes poder. Y pronúncialo, proclámalo. Ahí donde estás, desde tu corazón. Tienes poder. Jesús, tú tienes poder. Tu nombre tiene poder. Bendito seas. El cielo baja a la tierra. Cuando entonamos el nombre de Jesús. No hay mayor poder que nombrar Jesús. 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 Proclámalo ahí donde estás. Jesús. Jesús. Tú tienes poder. No le des poder al miedo, no le des poder al temor, no le des poder a la enfermedad. Enfócate en Jesús. No le des poder a esa montaña que está delante de ti, a la tempestad. Jesús tiene potestad. Jesús tiene poder. Jesús, te amamos, te adoramos. Llena este tiempo de tu gloria, de tu amor, de tu presencia. Jesús. Y dile con el canto. Tienes poder, tienes poder, Jesús. Y dile: Jesús, Jesús, tú tienes poder. Y te doy poder en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud, en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra comunidad. Tú tienes poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Tienes poder.
Jesús. Tú tienes poder. Jesús, tú tienes poder. Llena este momento, llena este tiempo de tu poder, de tu gloria, de tu amor. Jesús, tú tienes poder. Nos enfocamos en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu compasión. Tú estás aquí. Y dale gracias a Jesús. Dile, gracias Jesús, estás aquí, estás con nosotros, está contigo, está conmigo. Y ese lugar ahí donde te encuentras, esa atmósfera, ese clima, ese ambiente ahí donde te encuentras en tu casa, tu habitación, se llena del amor, de la presencia, de la luz, del poder de Jesús. El reino de Dios está aquí, porque el Rey está entre nosotros. El cielo está aquí, porque Jesús está con nosotros. Gracias, Jesús. Te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestra historia, lo dejamos todo abierto a ti. Jesús, Jesús, lo dejamos todo abierto a ti. Bendito seas, amado Maestro, amado Señor, gloria a Dios. Bendito seas. El amor del Padre en este lugar, la gracia del Señor Jesús en este lugar, la unción, el poder del Espíritu Santo en este lugar, ahí donde te encuentras, el amor del Padre. Ahí donde te encuentras, la gracia del Señor Jesús. Ahí donde te encuentras, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Contigo, mi hermano y hermana, el amor del Padre te abraza, te llena, eres su hijo. La gracia del Señor Jesús te alcanza, te levanta, te fortalece, te libera, te sana. Somos salvados, somos rescatados, somos libres. La unción, la comunión, el poder del Espíritu Santo sobre ti, en tu vida. Bendito seas. ¡Qué hermoso! Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice San Pablo en Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y yo quisiera pues dirigir esta reflexión en esta línea, ya que el Espíritu nos ha llevado por aquí. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, con esta situación del coronavirus, el miedo se quiere coronar en nuestro corazón. Y peor que el coronavirus es el coronamiedo. No podemos permitir que el miedo se corone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, porque cuando el miedo se corona, paraliza nuestra fe. El Papa Francisco, en la exhortación "Alégrense y regocíjense" sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, habla de esto. Y en el numeral 133 dice lo siguiente: necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados, y menciona dos cosas: por el miedo y el cálculo. El miedo nos paraliza. Y también me llama la atención esto que dice el Papa Francisco, y el cálculo, es decir, y tenerlo todo pues tan fríamente calculado que no nos abrimos al soplo, al poder, al empuje del Espíritu Santo. De manera que entonces Dios no es un Dios que nos corona con el miedo. Dice el Salmo 103 en el versículo 4 que Dios es aquel que te corona de amor y de ternura.
el Padre. Jesús es aquel que nos dice en Mateo 14, 27, cuando se presentó caminando sobre las aguas aquella noche, madrugada, y dijo a sus discípulos que estaban temerosos, que estaban llenos de miedo: ánimo, soy yo, no teman. Jesús es aquel que nos dice: ánimo, soy yo, no teman, yo estoy aquí. Y el Espíritu Santo, dice San Pablo, en 2 Timoteo 1:7, en Romanos 8:15, es un espíritu. El Espíritu Santo es aquel que nos libera del miedo, del temor. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, dice Romanos 8:15. Sino que hemos recibido un espíritu de filiación, de hijos, que nos hace exclamar Abba Padre, que nos hace proclamar Jesús es el Señor. Y en 2 Timoteo 1:7 también nos dice el apóstol: no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio o fortaleza. El Papa Francisco, el 27 de marzo de este año, en la bendición Urbe et Orbi, aquella bendición extraordinaria que regaló a la iglesia y al mundo entero, recuerdan, en aquella maravillosa predicación, tomando como referencia el texto de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, donde narra aquella tempestad que amenazaba con ahogar a los discípulos y hundir la barca en la que se trasladaban, pero que sobre todo nos presenta, nos narra cómo Jesús calma la tempestad. Y el Papa Francisco basó su predicación en este texto, y recuerdo que nos decía el Papa Francisco que el miedo es contrario, se contrapone a la confianza en Jesús. De manera que, repito, no podemos permitir que el miedo se corone en nuestra vida. El amor de Dios, primera de Juan 4:18, echa fuera el temor de nuestro corazón. Quien teme no ha experimentado, dice San Juan, la plenitud del amor. Y mira el castigo, el temor mira el castigo, pero el amor no teme. Así que es clave en este tiempo, hermanos y hermanas, pues la fe. La fe es lo determinante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, nos dice el apóstol San Pedro: resistan firmes en la fe. Y en los versículos anteriores pues habla de este combate que experimentamos en este caminar contra el demonio que anda como león rugiente buscando a quien devorar, versículo 8. Y en los versículos anteriores, 7 y 6, San Pedro pues invita a descargar en Jesús todas nuestras preocupaciones, sino llenarnos de angustia. Y termina diciendo en el versículo 9: resistan firmes en la fe. La clave es la fe. Y Pedro experimentó esto en su propia vida. Viene a mi mente aquella escena antes de la pasión, cuando Jesús le dijo a Pedro, le anunció en Lucas 22:31, le dijo: mira, Simón, Simón, Satanás ha solicitado el zarandearte, el molerte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Ahí me llama la atención lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, mira que Satanás ha solicitado el zarandearte como a trigo. Pero Jesús no le dice: tranquilo, no te preocupes, yo me encargaré del asunto, no pasará nada. Le dice, por el contrario: pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es decir, mira, Pedro, la zarandeada viene porque viene, pero yo he rogado por ti, rogaré por ti para que tu fe no desfallezca. Y al contrario, cuando regreses, porque te irás, pero regresarás, confirmarás a tus hermanos en la fe. Saldrás más fuerte de esta zarandeada, de esta situación. Y esta situación que estamos viviendo
Ya en estos meses, pues sí, nos zarandean, nos ha zarandeado. El mismo Papa Francisco nos decía el 27 de marzo, cuando hablaba de esta tempestad, y esta tempestad nos tomó por sorpresa a todos, y de un momento a otro nos encontramos como desorientados y llenos de temor. Y esta tempestad, decía el Papa Francisco el 27 de marzo, ustedes pueden leer su predicación, esta tempestad puso de manifiesto nuestra vulnerabilidad, puso en evidencia nuestras falsas seguridades. Esta tempestad ha hecho caer el maquillaje de nuestro rostro, el maquillaje quizás de nuestra aparente fe y vida de seguimiento de Jesús. Nos ha puesto en evidencia, ¿no? En la tempestad, pues ahí nos damos cuenta dónde y cómo estamos. La clave es la fe. La fe. De hecho, Jesús, en aquel texto de Marcos 4, 35 al 41, al calmar la tempestad, le dice a los suyos, pero ¿por qué tienen miedo? Marcos 4, 40. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? Es muy natural sentir un temor. De hecho, el Papa Francisco ese día al final de su predicación decía, Señor, reconocemos que muchas veces hemos tenido o sentido temor, pero recurrimos a ti, confiamos en ti. Ahí es donde está siempre la clave. Hay un miedo que en psicología o los que le llaman miedo agudo, ¿no? ¿Qué significa agudo? Que a como llega, se va. Un miedo que es muy normal, muy natural ante un peligro, ante un desafío, que nos pone en alerta. Un miedo ante un reto, ante una situación, una adversidad agudo. Es decir, que llega, pero se va. Que más bien se convierte en una ocasión para creer, para confiar, para actuar, para ir hacia adelante. El problema es cuando el miedo nos invade, nos domina, o peor aún, si nos acostumbramos al miedo, nos encariñamos con el miedo y se vuelve, en términos psicológicos, crónico, ¿no? Crónico, es decir, que llega y se queda, y se corona en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. La clave es la fe. La fe que, por supuesto, cuando hablo de no tener miedo, no estoy hablando de no tomar las precauciones, de no seguir las indicaciones de nuestras autoridades de salud en este tiempo de pandemia, de no tomar las medidas. Por supuesto que sí. La fe es ilumina nuestras decisiones, nuestras acciones. Además, que ponerlo todo en manos de Dios implica también ponernos manos a la obra, que colaboremos, cuando oramos colaboramos con Dios. Si usted toma la palabra colaborar, fíjense como que la palabra orar está dentro de la palabra colaborar. Colaboremos, oremos y colaboremos, actuemos. Entonces la fe nos hace ver la realidad, por supuesto. La fe ilumina nos da prudencia, ilumina nuestra razón, ilumina nuestras decisiones. Tenemos que cuidarnos. Pero es importante despertar esa fe también en el poder sobrenatural de Dios. Esa fe mayor, de la cual habla el mismo Jesús. ¿Recuerdan en San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6? Los discípulos se acercaron al maestro y le hicieron esta solicitud. Le dijeron, Maestro, aumenta nuestra fe. Yo te invito ahí donde estás a que le digas a Jesús, Jesús, Señor, Maestro, aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe. Esta solicitud no es una expresión de duda, es decir, ellos creen en Jesús, pero sienten la necesidad de creer más.
Y entonces es cuando Jesús le responde, Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Y nada les sería imposible, dice Jesús. Es un tiempo para decirle al Señor, aumenta nuestra fe. Y yo creo que en la renovación carismática también, despertar esta fe en el poder de Dios, esta fe expectante, esta fe carismática. La fe es la respuesta para enfrentar esta pandemia, esta situación que estamos viviendo. La fe es la clave. Si no, les leo un versículo de la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Fíjense lo que nos dice el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Es nuestra fe. La fe es la clave. La fe es la respuesta para vencer. La fe no en el dinero, no en tener una alacena llena, no en poner nuestra seguridad en cosas o en promesas políticas. Por supuesto que esto es importante y Dios lo sabe. Él conoce nuestras necesidades, Él atiende nuestras necesidades, como enseñó Jesús en Mateo en el capítulo 6, cuando habla del Dios Padre providente que cuida de nosotros. Y ahí precisamente Jesús nos invita al centro, cuando Él dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En Mateo 6, 33, sobre todo nuestra fe en el reino de Dios, sobre todo nuestra fe pues en aquel que es el reino de Dios entre nosotros, Jesús. 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 Fíjense, 3 veces mencioné el nombre de Jesús. Él es el centro. Ahí es donde tenemos que estar centrados, hermanos y hermanas. Jesús. Todo nos conduce a Jesús. En la misma iglesia, cuando hablamos de la devoción, del amor a los santos nos llevan a Jesús. Aquí nuestra misma Madre, María Santísima, a quien tengo aquí atrás en la imagen de nuestra Virgen de Guadalupe. Nuestra misma Madre es aquella que nos dice: hagan lo que Él les diga, para que vean lo que Él hace. María misma no es un fin en sí misma. Ella nos lleva a Jesús. Yo creo que es un tiempo determinante donde debemos estar centrados en Jesús, enfocados en Jesús. La fe tiene que ver con enfoque, hermano y hermana. Tiene que ver con enfoque, con estar enfocados en Jesús. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, fijos los ojos en aquel que es el iniciador y el consumador de nuestra fe, es decir, el centro de nuestra fe, Jesús. Porque como dijo Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, mientras estaba siendo perseguido, interrogado, cuestionado, después de que realizaron aquel milagro, prodigio en el nombre de Jesús, cuando sanaron a aquel hombre tullido que estaba frente a la puerta llamada La Hermosa. Recuerdan en Hechos 3 que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Hechos 3:6. Y pues aquel prodigio generó tal alboroto, tal asombro, que fueron detenidos, fueron puestos presos, fueron llevados ante las autoridades religiosas y del lugar de Jerusalén. Y Pedro entonces les dijo:
Hechos 4:2, esta palabra tiene que resonar. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos, sino solamente el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. He ahí la clave, hermanos y hermanas. Recuerdo que Benedicto XVI, gran hombre de Dios de nuestra época, un gran papa, como el Papa Francisco, como el Papa San Juan Pablo II, hombres santos, en la Jornada Mundial de la Juventud, si no me equivoco, en el 2011 en Madrid, Benedicto XVI dijo: se nos ha concedido, oigan bien, de una manera muy profética, se nos ha concedido vivir en esta época, vivir en este tiempo, para que por medio de nuestra fe resuene el nombre de Jesús en toda la tierra. Este es un tiempo para que resuene el nombre de Jesús. Y tenemos que estar centrados en Jesús, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Esto no es una expresión sentimental, emocional. No, no es una frase bonita, una jaculatoria. Es una verdad real, poderosa, en tiempo presente, constantemente, día a día, hora a hora, en cualquier situación, circunstancia. Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Jesús es el antivirus más poderoso. De hecho, a mí me emocionó en una ocasión cuando leí en el documento de Aparecida, que es el documento de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el documento conclusivo de esa quinta conferencia, repito, del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en el 2007 en Aparecida, Brasil. Y en el numeral 29 de este importante documento de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe, nuestros obispos nos dicen que Jesús, oiga muy bien, Jesús es el antídoto que necesita un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por el odio y la violencia. Jesús es el antídoto. Jesús es la clave. Y quiero leerles en San Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 10, versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente, esa palabra que debe estar en nuestra boca y en nuestro corazón constantemente, y que es clave, que es fuente de liberación, de protección para ti, para tu vida, para tu familia, para los tuyos. ¿Cuál es? Dice San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Vean lo que nos dice acá San Pablo. Entonces, cerca de ti está la palabra, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe. Oiga muy bien, la palabra de fe. No es una palabra hueca, muda, vacía. No es letra. La palabra de fe. Es decir, que produce algo, que genera, que suscita, que hace presente una realidad. Repito, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él
no será confundido. Oigan lo que nos dice San Pablo. Cerca de tu boca, de tu corazón está la palabra de fe que proclamamos. Esa palabra de fe es Jesús. En resumen, es Jesús. Y si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, que está vivo, que Dios le resucitó, dice, serás salvo. Es decir, experimentarás su salvación, su gracia, su poder liberador, su perdón, su misericordia, su compasión, día a día. El Papa Francisco, cuando nos ha regalado una hermosa exhortación llamada Cristo vive, no sé si la han podido ver, leer algunos, si no, búsquenla en internet, hermosa, Cristo vive. Y en el numeral 125 nos dice esto que les estoy diciendo. Cuando decimos que Cristo vive, que afirmamos que Él es aquel que vino y se entregó por nosotros y nos salvó en su pasión, muerte y resurrección, que Él es aquel que viene hoy, ahora, este 2 de julio del 2020, a tu vida, a nuestro lado. Es aquel que viene y que seguirá viniendo todos los días de nuestra vida, como lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ahí el Papa Francisco habla a partir del numeral 111, este que les cité es el 125. Él es aquel que vino, que viene y seguirá viniendo para salvarnos, para liberarnos. Ya nos salvó en su pasión, muerte y resurrección. Pero el Papa Francisco nos indica, no basta saber que Él nos salvó hace ya 2000 años. Hoy también necesitamos muchas veces ser salvados por Jesús, ser levantados por su gracia, ser llenos con la fuerza del Espíritu Santo, ser tocados por Él, liberados, sanados, restaurados, levantados, perdonados, limpiados. Esa palabra de fe que debe estar constantemente en nuestra boca es Jesús. Es decir, no es algo, es alguien. Es alguien. Hermanos, clave en este tiempo. Yo les invito a tener con frecuencia en sus bocas el nombre de Jesús, en su corazón y en sus labios, en su boca, en su pensamiento. Jesús. Jesús, Jesús. Y venceremos, saldremos adelante. Con Él no naufragaremos. Con Él llegaremos a la otra orilla, enfocados en Jesús. Porque nuestro enfoque determina el resultado final. Nuestro enfoque determina nuestra actitud, hasta nuestra manera de orar. Fíjense los discípulos cómo oran en aquel texto de la tempestad calmada en Marcos 4, 35 al 41 que ya les he mencionado. Maestro, no te importa que nos hundamos, no te importa que perezcamos. El Papa Francisco hace una reflexión de esta expresión y dice, los discípulos oran, están orando, pero miren cómo oran. Maestro, ¿no te importa? Porque oran desde el miedo. Hay gente que ora desde el temor, desde el miedo. Y cuando oramos desde el temor, desde el miedo, más enfocados en la tempestad, más enfocados en nuestra miseria, en nuestra enfermedad, en nuestro pecado, entonces oramos muy parecido a como oraron los discípulos en ese momento. Maestro, no te importa que nos hundamos, no te importa que perezcamos, o hasta cuándo, o por qué suceden estas cosas, o dónde estás, o nos sumergimos y nos enredamos en nuestros pecados y debilidades. Dice el Papa Francisco que esa es una tentación frecuente en nuestro caminar. En la exhortación alégrense y regocíjense, en el numeral 15, con frecuencia tenemos la tentación de enredarnos en nuestros pecados y debilidades, dice el Papa Francisco. Y podríamos agregar más ahí, en la tempestad, en la adversidad, en la contrariedad, en nuestra enfermedad, en nuestras heridas, nos enredamos, nos enfocamos más en ello. Entonces
nos llenamos de lamento, incluso hay gente que a veces predica y ora y mete a la gente más en sus heridas y en sus traumas y en sus enfermedades y en su dolor y en su problema que en Jesús. Y entonces dice el Papa Francisco aquí en el numeral 15 de esta exhortación: a ver, levanta tu mirada, mira a Jesús y dile: Señor, tú puedes hacer el milagro de hacerme un poco mejor. Enfócate en Jesús. Yo tengo un amigo predicador por ahí dominicano, quienes han ido a Timoteo lo conocieron, y él utiliza una expresión: estamos enombligados muchas veces. ¿Qué significa enombligados? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen ombligo, ¿sí? De que tenemos ombligo. Enombligados, pues, es estar viéndonos el ombligo, enfocados en nuestro ombligo, enombligados. Y quizás Jesús, ante ti, ante nosotros, con todo su poder, con todo su amor, con toda su potestad, con toda su misericordia, y nosotros enombligados, mirándonos el ombligo. Levanta la mirada y enfócate más en Él. Y estos años hemos visto más milagros. Milagros, estoy hablando de milagros. El año pasado, un hermano que tenía 38 años de no caminar, postrado, de su cintura para abajo, paralizado. 38, 39 años de no caminar. Un hermano mexicano, el Señor lo levantó y caminó después de todos esos años. Y fíjense que ni siquiera estábamos orando por sanación en ese momento. Y lo que les quiero decir es que en estos últimos años he visto más milagros y sanaciones de Jesús, enfocando a la gente en Jesús, en su poder, en su amor, en tiempos profundos de adoración, de alabanza, de encuentro con Él. Enfocarse en Jesús. Ahora, para ir a otro momento en esta predicación, quiero ir como llevándolos a algo muy concreto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. En el celular no puedo ver los comentarios. Tengo que mirarlos en mi computadora. Por ahí está Francis, Melida López. Francis, que Dios te bendiga. María Chávez Gallo, muy bien. Noel Rojas Solano, vamos a ver. Por aquí estoy viendo un momentito los comentarios, pues también para interactuar. Vamos bien hasta acá, estoy siendo claro. Muy bien, vamos a... Seguimos adelante. Es importante, hermanos y hermanas, cuando proclamamos el nombre de Jesús, tener certeza y convicción. Eso es la fe, según Hebreos 11:1. Tener claridad en el corazón de qué estamos afirmando. Porque ya les he dicho anteriormente, incluso el padre Raniero Cantalamessa nos decía, recuerdo en el jubileo del 2017, allá en Roma, los 50 años de la renovación, y lo ha dicho en varias ocasiones, esta es la profesión común de fe de todos los cristianos. Jesús es el Señor, el nombre de Jesús. Y una expresión poderosa, la más poderosa, el nombre mismo de Jesús. Entonces, cuando proclamamos el nombre de Jesús, debemos tener presente tres cosas, ¿de acuerdo? Tres cosas, muy sencillas, muy concretas y muy poderosas. Tres cosas. Uno, cuando proclamo el nombre de Jesús, estoy afirmando su presencia.
Él está aquí. Oigan, atención a esto. El ángel le reveló a José, le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. ¿Recuerdan en Mateo, en el capítulo 1? En todo esto la mayoría lo sabemos, aquí hay gente formada también, y sé que muchos de ustedes lo saben, en la cultura judía, en el lenguaje bíblico, el nombre indica la persona, su misión. Indica la persona y su misión. Por eso, Jesús dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, Mateo 18:20, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Y qué puede ser más poderoso que eso? Es un asunto de fe. Ahí estaré yo en medio de ustedes. Por eso, hermanos, cuando pronunciamos el nombre de Jesús, cuando proclamamos el nombre de Jesús, creyendo en nuestro corazón de que Él está vivo y es el Señor, estamos afirmando su presencia. Él está conmigo, Él está aquí, Él está con nosotros, según su promesa. Él está aquí. Por eso es importante esto. Esto cambia tu perspectiva. Esto te cambiará en tu manera de orar, en tu oración personal y en tu manera de orar también en el servicio, en el ministerio. Al orar en tu casa, al orar por los enfermos, al orar por los necesitados, espiritualmente, afectivamente, emocionalmente, físicamente. ¿Cuántas veces uno pronunciaba el nombre de Jesús? Yo les hablaba ahora de cómo hemos visto sanaciones y milagros en estos últimos años, a veces ni siquiera orando por sanación. Hemos tenido un cambio, no me detengo a hablar mucho sobre esto, pero no es algo complicado, es el Evangelio. Y a veces llega uno a un lugar, no sé si les ha pasado, a un lugar donde usted siente, bueno, ahora estamos en confinamiento, ahora estamos en nuestras casas, Dios primero, todo esto pasará, así va a ser, y volveremos a encontrarnos. Pero en nuestros encuentros, asambleas, ¿cuántas veces uno llega a un lugar y usted siente que esa asamblea está fría, que no levanta, como que usted quiere darle con el micrófono a la gente en la cabeza, ¿no? Y fíjense que uno antes se peleaba con el ambiente, con la atmósfera. A ver, hermanos, alabe, glorifique a Jesús, levante las manos, a ver, no los escucho, no los escucho, no los escucho. Y ahí 15, 20 minutos en esa lucha. Pero saben, cuando ha pasado eso, aquí quiero decirles precisamente el poder del nombre de Jesús. Les doy un tic, no se peleen con el ambiente. No hay que pelearse con el ambiente, hay que transformar el ambiente, cambiar la atmósfera. Y no hay nada más poderoso que genere atmósferas de fe del reino de Dios entre nosotros que pronunciar el nombre de Jesús, que orar el nombre de Jesús y llevar a las personas a esta profundidad del Jesús, del nombre de Jesús, centrados en Él. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, número uno, estamos afirmando, recuerden, su presencia. Él está conmigo, Él está aquí, Él está con nosotros. Por eso cada vez que vuelvas a orar en el nombre de Jesús, pronunciando, proclamando el nombre de Jesús, vas a experimentar, consciente de esto, creyendo esto, la presencia de Jesús y el poder de Jesús de una manera nueva y novedosa y maravillosa en cualquier momento. No se trata solo en el templo, en la asamblea, no, en cualquier momento, en tu casa, en el trabajo, en la calle,
en la dificultad, en la tentación, en cualquier momento. Número dos, cuando proclamamos el nombre de Jesús, la segunda certeza y convicción que tenemos que tener en nuestro corazón es la siguiente. Ojo, cuando proclamamos, cuando afirmamos el nombre de Jesús, estoy diciendo, mi vida te pertenece. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Vea que Pablo habla mucho del señorío de Jesús. Esto es central. El señorío de Jesús en la vida es lo central. Eso es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es muchas cosas, ¿no? Vivir como hijos de Dios. La vida en el Espíritu es un Pentecostés que nunca muere. La vida en el Espíritu es vivir Jesús mente, cristocéntricamente. Cristo es el centro. Jesús mente. El señorío de Jesús. Cuando proclamo el nombre de Jesús, estoy afirmando, mi vida te pertenece, soy tuyo, Jesús. Y esto le va a dar poder a esa proclamación. Si hay esta realidad de fondo, realmente estás viviendo el señorío de Jesús en tu vida, cuando proclames el nombre de Jesús, se va a manifestar su señorío en ti y alrededor de ti. Porque quizás Jesús puede decirnos, como dice San Lucas 6:46, Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Recuerdan esta expresión de Jesús fuerte en Lucas 6:46? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Ven? Pero cuando vivimos el señorío de Jesús y proclamamos Jesús, el nombre de Jesús, esa proclamación va a tener poder. Cuando nos esforzamos por vivir, no se trata de ser inmaculados y perfectos y creernos mejores que los demás. No. Se trata de esa lucha, de ese combate continuo, de ese esfuerzo por caminar en su gracia, por caminar en su verdad, porque Él sea el Señor de nuestra vida. En alguna ocasión vi como una pintura partiendo de este versículo en una casa de retiro, ya ni recuerdo en qué lugar es, pero recuerdo haber visto una pintura que partía de este versículo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Y seguía diciendo, ¿por qué me llamas luz y no me ves? ¿Por qué me llamas camino y no me sigues? ¿Por qué me llamas verdad y no me conoces? ¿Por qué me llamas maestro y no me escuchas? ¿Por qué me llamas vida y no me vives? ¿Por qué me llamas resurrección y sigues muerto en tu pecado? Y ahí seguía la pintura, no recuerdo más frases. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estoy afirmando, mi vida te pertenece. Tú eres mi Señor. Como decía San Pablo en Filipenses 3, 7 y 8, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Todo es basura en comparación con Cristo Jesús, mi Señor, exclamaba el apóstol. Tercero, cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando lo siguiente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Recuerden las dos primeras. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando su presencia. Él está aquí. Él está con nosotros. 2. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando, mi vida te pertenece. Tú eres mi Señor. Somos tuyos. Tú eres mi Salvador. Tercero, cuando proclamamos el nombre de Jesús, tenemos que tener esta certeza y convicción en nuestro corazón. Estamos proclamando, 1, su presencia, Él está. 2, le pertenecemos, le rendimos nuestra vida. Y 3, cuando proclamamos el nombre de Jesús, 3, estamos proclamando, oiga muy bien, su poder, su autoridad, su reinado. Esto es central. Central en aquel texto cristológico de San Pablo,
en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que nos habla del kénosis de Jesús, de ese movimiento descendente de Jesús, desciende del cielo, se hace condescendiente a nosotros, semejante en todos nosotros menos en el pecado. Se hace siervo, humilde, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, recuerden, y por eso Dios Padre lo resucitó, lo levantó entre los muertos, y dice Filipenses 2, 9 al 11, y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame, aún en el mismo abismo, que Jesús es el Señor. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, estamos afirmando su poder, su autoridad, su reinado, su poder de una manera especial. A veces no tenemos ni idea del poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad, hay paz, hay gracia, hay sanación. Su nombre, dice Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21, está sobre todo cuanto tiene nombre en este mundo, en la tierra y en el cielo. Es un versículo poderoso. El nombre de Jesús, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21, ahí lo van a encontrar. Cuando Pablo habla de Jesús como la cabeza suprema de la iglesia y que todo ha sido puesto bajo sus pies, el nombre de Jesús está sobre todo cuanto tiene nombre en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el nombre de Jesús está sobre todo cuanto tiene nombre, y eso incluye la enfermedad, y eso incluye el coronavirus, y eso incluye cualquier pandemia, y eso incluye muchas realidades y situaciones. Su nombre está sobre todo cuanto tiene nombre. Por eso, pronunciar el nombre de Jesús con fe tiene una fuerza salvadora, liberadora, poderosa. ¿Acaso cuando Jesús nos envía, dice Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación, a todas las gentes? Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos se curarán. En mi nombre expulsarán demonios, vencerán el mal. En mi nombre. Y esto es real, hermanos. Esto es real. Lo hemos visto para gloria de Dios estos años. El Señor nos va llevando en etapas en el camino del discipulado cuando lo tomamos en serio. Yo conocí gente maravillosa, ¿no? En Honduras, aquí están, grandes amigos y amigas. Y yo empecé a tener como entrar en un nuevo ciclo, 2015, 2016 hacia adelante. Casi que 2016. Entrando en amistad con algunos hermanos. Hablaba de carismas, pero no vivía los carismas. Hablaba del poder de Dios, pero no nos abríamos totalmente al poder de Dios. No arriesgábamos, no nos lanzábamos en muchas cosas dentro del discernimiento, por supuesto, y todo esto que sabemos. Pero hemos visto estos años. Hemos visto estos años gente sanar de depresión, de cuestiones emocionales fuertes, de inclinación al suicidio, con momentos de oración muy sencillos, muy concretos. Cuando digo sencillo no quiere decir rápido, no, o superficial, no, sencillo, con profundidad, concretos, orando en el nombre de Jesús. Recuerdo un testimonio el año pasado de una chica con problemas de suicidio y de inclinación, perdón, al suicidio, de pensamiento, de una depresión fuerte. Fuimos a orar, nos pidieron ir a orar, una oración sencilla, un conversatorio, una evangelización primero, una oración en el nombre de Jesús, y a los pocos días me llama el papá, una chica que ha estado con los mejores psicólogos, psiquiatras, y a partir de esa oración, al día siguiente y los días siguientes, tuvo un cambio radical hasta el día de hoy.
En el nombre de Jesús hay poder. Gente salir de drogas, de vicios, de ataduras en una oración en el nombre de Jesús. Pines, no exagero, hay testimonios de esto. Gente con pines en sus huesos, en su cuerpo, que han desaparecido, así como lo escuchan, orando en el nombre de Jesús. No forzando, no me malinterpreten, no forzando la voluntad de Jesús para nada. Pero Jesús mismo nos dice, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si no, leamos Hechos 4:30, Hechos capítulo 4, versículos 29, 30, 31, cuando en el segundo Pentecostés la comunidad ora diciendo, Señor, que en tu nombre podamos realizar señales, milagros y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús, en el nombre de Jesús. Él es el que tiene poder. Y hemos visto cómo en el nombre de Jesús, muchas veces ordenando una enfermedad, a una situación difícil, y hemos visto la acción de Jesús. Y esto no es algo, en un tiempo hemos estado compartiendo con algunos hermanos dentro de esta corriente de espiritualidad de la renovación, específicamente de la escuela de los siervos de Cristo vivo, ¿verdad? Que tiene toda esta raíz del Padre Tardif, y con nuestros hermanos Miguel, Sergio, en fin, ha sido toda una escuela sencilla y poderosa y sobre todo de experimentar el poder del nombre de Jesús. Y me encanta un librito que se llama Hablando con la montaña, de mi amigo Miguel Horacio, que habla del ministerio de sanación para gente común. Para gente común, sencilla. Dios nos quiere usar a todos hoy aún más en este tiempo, porque recuerden, hermanos y hermanas, y esto no son palabras mías, el padre Raniero Cantalamessa el pasado 8 de junio del 2019 dijo de una manera muy profética, yo tuve la gracia de estar ahí en ese momento en Roma en la apertura de Caris, dijo el padre Raniero, y está en su predicación, que en esta época volveremos a los hechos de los apóstoles. De una manera muy profética dijo estas palabras. Volveremos en estos tiempos a los hechos de los apóstoles. A aquella iglesia naciente le tocó evangelizar un mundo precristiano. A nosotros nos toca evangelizar hoy un mundo postcristiano. ¿Y cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron en aquel momento? Yo creo que la clave, decía el padre Raniero, fue solo una: el poder del Espíritu, la fe en Jesús. Yo creo que en este tiempo como que vamos a volver a los hechos de los apóstoles. No a la época, aquella fue otra época, en este tiempo. Es decir, se trata de ser apóstoles con hechos del Espíritu de Jesús, del Jesús del Evangelio de Jesús. El centro es Jesús. Volver a la fuente es volver a Jesús. ¿Acaso no nos dijo eso en el 2013, allá en noviembre, en la consulta profética que organizó el ICRES en aquel momento en Belén? Han perdido el poder, vengan a mí. El poder está en el nombre de Jesús. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, tercero, estamos afirmando su poder, su autoridad, su reinado. Atrévase. A veces creemos que si no viene un predicador de afuera a nuestra comunidad, pues no va a ocurrir nada extraordinario. No. Hoy el Señor quiere usarte a ti, a cada uno de nosotros. Los carismas no son piezas de museo. Jesús está vivo. Y la exhortación Gaudete exultate, alégrense y regocíjense, en el numeral 33 lo pueden leer. El espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Cuando yo leí esta palabra en un documento de la iglesia, me emocioné. El empoderamiento de todos los bautizados, dice la iglesia, numeral 33 de la exhortación, alégrense y regocíjense. Estamos en un tiempo donde el Señor nos quiere usar a todos, donde el Señor quiere sanar un enfermo, donde el Señor quiere liberar,
donde el Señor quiere hablar al corazón de muchos, ya no en un congreso, ya no en un encuentro, en un estadio, o porque vino un predicador famoso. Ahora ahí, en tu comunidad, en tu casa, en el día a día, como era en la iglesia naciente. Como lo dijo el Padre Cantalamesa, Dios mío, volveremos a los hechos de los apóstoles y vean lo que estamos viviendo. Muchos templos cerrados en nuestras casas. Proclamemos el nombre de Jesús con esta certeza. Tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú reinas en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Tú tienes poder, Jesús. No tiene poder ninguna peste, ninguna plaga, ninguna pandemia. Y si hay un enfermo, oremos. Y no oren solo una vez, oren constantemente, pidiendo siempre sanación. A veces hay una idea de que el Señor nos envía desgracias, males, y en algún momento como que nos rendimos ante el problema o ante la misma enfermedad y dejamos de orar, y pues como diciendo, no, es que el Señor te quiere enfermo. Oigan, cuidado, cuidado. Siempre Dios quiere bendecirnos e intervenir para nuestro bien, dice Romanos 8:28. Y Él no se enoja de que le pidamos constantemente su bendición, su gracia, su poder, su sanación, su libertad sobre nosotros o sobre los demás. Para nada. Si alguien físicamente no se sana, pues gloria a Dios también. Siempre. Como dijo el padre Tardif, le preguntaron por qué no se sanaban todos, físicamente hablando. Porque el Señor, si algo tiene, es que siempre sana, nunca lo olvides. Jesús siempre sana, siempre. La sanación, la bendición, la gracia de Jesús no es una lotería, no, es una gracia, es un regalo para todos, para quien lo recibe, para quien se abre. Y todo lo que Él toca, dice el Papa Francisco en la exhortación Cristo vive, numeral 1, todo lo que Él toca se hace nuevo, se rejuvenece, se llena de vida. Ciertamente le preguntaron en una ocasión al padre Tardif, bueno, ¿por qué no se sanan todos los enfermos físicamente hablando? Y él dijo, pues no sé, cuando llegue al cielo le preguntaré. Ya debió haberle preguntado hace mucho, ya está en el cielo hace unos años. Muy bien, aterricemos. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando su poder, su reinado. Les he dicho 3 cosas, ¿no? Cuando proclamamos el nombre de Jesús, por aquí vi que alguien lo anotó, ya se me fue el comentario por acá, pero vi que alguien ahí está siguiendo el tema y anotó en los comentarios estas 3 claves. 1, cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos afirmando su presencia, Él está aquí. 2, cuando proclamamos el nombre de Jesús con fe, estamos afirmando: mi vida te pertenece, soy tuyo, somos tuyos, tú eres nuestro Señor y Salvador. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos pues afirmando su poder, su autoridad, su reinado. Así que hermanos y hermanas, sigamos adelante, amigos de Honduras, amigos de San Pedro Sula. Sigamos adelante enfocados en Jesús. Nuestro enfoque determina el resultado final. Enfoquemos el corazón en Jesús, nuestra mente en Jesús. Esto del nombre de Jesús está incluso en el corazón de la iglesia, en el corazón de la oración cristiana. Si ponemos atención, todos, si ponemos atención en la sola Eucaristía, el centro es Jesús. Jesús palabra, Jesús Eucaristía. Pero un día escuchen con atención las oraciones de la Eucaristía. Todas las oraciones litúrgicas se concluyen con la fórmula: por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Por eso San Pablo, y con esto termino, en Colosenses 3:17 nos dice, y lo vamos a leer, en Colosenses 3:17 dice San Pablo, oigan, Colosenses 3:17, y todo, ¿cuánto? Todo.
Y todo cuanto hagan de palabra y de boca, háganlo. Perdón, háganlo, y repite una vez más San Pablo, todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios, dando gracias por su medio a Dios Padre. Este texto nos sirve como anillo al dedo, ¿no?, en esta conclusión. Repito, San Pablo nos dice, y todo cuanto hagan de palabra y de boca, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Y cuando todo lo hacemos en el nombre de Jesús, con la certeza, Él está aquí, Él está con nosotros, con la certeza y la convicción, te pertenezco, con la conciencia, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi vida es tuya, y con la certeza y la convicción de que Él tiene el poder, Él es el Rey, Él tiene toda autoridad, créeme, veremos obras maravillosas, más allá de lo que hemos podido pedir, pensar o imaginar, como dice Pablo en Efesios 3:20. Gloria a Jesús, el nombre de Jesús. Proclamemos el nombre de Jesús constantemente. Esa es la clave. Esa es la clave. Y venceremos. Amén. ¿Les parece si oramos un momento, hermanos y hermanas? Ya me pasé del tiempo. Dios mío, ya son las 7:30. ¿En qué momento? Ahí me disculpa Sonia y hermanos. ¿Les parece? Oramos un momento. Ahí donde estás, después de escuchar pues esta enseñanza, esta predicación, vamos a enfocarnos en Jesús. Vamos a enfocarnos en Él. Jesús es el centro. Y cuando Jesús es el centro, todo alrededor ocupa el lugar que le corresponde. Y cuando Jesús es el centro, este lugar se convierte en un epicentro del cielo en la tierra, del reino de Dios entre nosotros. Oremos juntos, proclamemos el nombre de Jesús de una manera nueva. Dile: Jesús, Jesús, Jesús. De una manera nueva desde tu corazón. De una manera nueva desde lo profundo de tu alma y de tu pensamiento. Proclama el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Y proclama el nombre de Jesús. No te canses. Pero hoy lo proclamas y una frescura inunda tu vida. Y su presencia te abraza. Y su gracia fluye. Y su poder nos rodea. Jesús, Jesús, Jesús. Yo te invito a proclamar el nombre de Jesús con todo tu corazón. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor, el nombre de Jesús, y crees en tu corazón, experimentamos su salvación. Jesús, Jesús, creemos en ti. Y dile a Jesús: creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creemos en ti. Creemos en ti. Aumenta nuestra fe. Hoy te decimos, como los discípulos en aquel momento: Maestro, aumenta nuestra fe. Y tú nos dices que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña: muévete y se moverá, a ese árbol: arráncate y se arrancará. Y tú nos dices en una palabra que nada nos será imposible. Jesús, aumenta nuestra fe en ti. Dile esto a Jesús: aumenta mi fe en ti. Jesús, 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 aumenta nuestra fe en ti. Hoy ponemos en ti nuestra seguridad. Hoy ponemos en ti nuestra esperanza.
Hoy nos refugiamos, Jesús, en tu nombre, en el poder de tu nombre, en ti, Jesús. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, tú eres mi luz y mi salvación. Proclámalo, hermano y hermana. Tienes que orar, no me veas a mí orando. Y si oras con fe, el Señor va a actuar. Porque quizás hay personas aquí conectadas enfermas en su cuerpo, enfermas, llenas quizás de angustia, de desesperación, de preocupación, de ansiedad. Personas quizás que han sentido su fe desfallecer, enfriarse, desanimarse. No te enfoques en este momento en la enfermedad. No te enfoques en este momento en el problema. No te enfoques en este momento en tu ansiedad, en tu angustia, en tu depresión. Ya Jesús lo sabe. Enfócate en Él. Y dile: Jesús, aumenta mi fe en ti. En ti, Jesús. En ti. Proclama el nombre de Jesús y dile: Jesús, tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación. Tú eres mi luz. Tú eres mi fortaleza. Jesús, tú eres mi esperanza. Jesús, tú eres mi camino, mi verdad, mi vida. Jesús, 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 aumenta mi fe en ti. Yo creo en ti, aumenta mi fe. Creemos en ti, Jesús, que tú puedes hacer cosas nuevas en nuestra vida. Creemos que estás vivo, que eres el Señor, que hoy como ayer, Jesús, todo lo que tú tocas se llena de vida, se hace nuevo, se restaura, se libera, se rejuvenece. Jesús, tú vives y nos quieres vivos. Danos vida. Da vida, Jesús. Derrama tu espíritu, aliento de vida, soplo creador. Jesús, Jesús, ponemos en ti nuestra esperanza, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvados, sino solamente tu nombre, Jesús. Tú eres mi única salvación. Díselo a Jesús. Tú eres mi única salvación. Y la salvación para tu familia y la salvación para los tuyos. Proclamando el nombre de Jesús, el cielo viene a la tierra, el reino de Dios entre nosotros y entre los tuyos. Su protección en torno a ti. Somos suyos, le pertenecemos. Somos conciudadanos de los santos. Somos hijos de Dios. Jesús, 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 tú eres el Señor. Tú eres mi salvación, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Alaba el nombre de Jesús. Proclama el nombre de Jesús. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Adoramos tu nombre, Jesús. Bendito seas, Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a ti. Santo eres. Proclama el nombre de Jesús. Jesús. Jesús, tú estás aquí. Recuerda, cuando proclamamos el nombre de Jesús, afirmamos su presencia, su persona. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Él está contigo. Él está con nosotros. Gracias, Jesús. Estás con nosotros como lo has prometido. Aquí estás. Te pertenecemos. Somos tuyos. Te rindo mi vida. Te rindo mi ser. Te rindo mi familia. Y dile: Jesús, 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 tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Te rindo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo. Te rindo, Jesús, mi vida, mis pecados, mis necesidades. Te rindo mi ser entero, cuerpo, alma, espíritu. Te rindo mi matrimonio, te rindo mi familia. Tú eres el Señor. Jesús, Jesús, te pertenezco, soy tuyo. Jesús, bendito seas. Gloria a ti. Santo es el nombre de Jesús. Qué belleza tiene tu nombre. Qué belleza tiene tu nombre, Jesús. Jesús, mi Rey. No hay mayor poder que nombrarte. No hay mayor poder que nombrarte.
Jesús, Y si escuchas el canto, Jesús, yo te invito a aprenderlo y cantémoslo juntos, orando, haciéndolo oración. tienes ¿Lo poder, escuchas? tienes poder. Jesús, Jesús, tú tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Si puedes, levanta tus manos ahí donde estás y proclama el nombre de Jesús. El cielo baja a la tierra El cielo baja a tu casa, a tu hogar, el reino de Dios. cuando entonamos tu nombre. Ese lugar se llena de su luz, de su amor, de su No hay presencia. mayor poder que nombrarte. Y dile con el canto, Jesús, Jesús, cántalo. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Jesús, Proclámalo una y otra vez. No te canses. Levanta tus manos al cielo y dile, Jesús, Jesús, tú tienes poder. Tú tienes poder. Jesús, solamente solamente tú tienes poder. tienes poder. Solamente tú. Jesús, Jesús, Trae tienes a tu mente ahora ese problema, esa necesidad. poder. Pero no te llenes del problema ni de la enfermedad. Ahora trae a tu mente ese problema, esa situación, esa adversidad, esa enfermedad, esa situación, pero proclama el poder del nombre de Jesús sobre esa situación en tu vida, o sobre un ser querido, sobre un familiar, sobre un amigo, sobre un hermano. Proclamamos el poder, la autoridad, el reinado del nombre de Jesús sobre toda enfermedad física, espiritual, emocional, sobre toda situación, tempestad. Proclama, Jesús, Jesús, tienes poder. Dilo con el canto. Tienes poder, tienes poder. Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Señor Jesús, gracias por lo que estás haciendo en este momento. La angustia se va, el temor se va, la ansiedad, la desesperación, la enfermedad. Jesús, el mal se va, toda opresión se rompe, se deshace en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú tienes poder sobre esta pandemia, sobre este virus, Señor. Que cese, que retroceda en tu nombre, Jesús. Tú tienes poder en nuestras familias para proveer, para transformar. Tienes poder.
maravilloso eres, qué hermoso eres, qué bueno eres, Jesús. Qué grande eres. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Dile gracias, Jesús. Qué grande eres. Qué poderoso eres. Qué maravilloso eres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has tocado, has sanado, has liberado. Hay personas que han sentido en este momento un reavivar de su fe. Pero hablo de esta fe en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Hay personas que han experimentado como ese fuego en su corazón, ese reavivar de Jesús con su espíritu en sus corazones, esta fe en su poder, en su fuerza, en su presencia, que quizás había disminuido, se había debilitado. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, porque has aumentado la fe de muchos de mis hermanos y hermanas en este momento de oración. Si tú has experimentado esto, pues dale gloria a Jesús, dale gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque has tocado, has sanado, has liberado, te has llevado a angustia, te has llevado a ansiedad, te has llevado, Señor, temor del corazón, preocupación. Hay personas que han estado muy estresadas, muy preocupadas, más que por sí mismos, por familiares, por seres queridos. Pero el Señor les ha llenado de paz y les hace sentir, todo está en mis manos. Y ha llenado de paz, de paz, de paz. Gracias, Señor Jesús, porque tú restauras el buen descanso en hermanos y hermanas que tenían problemas para dormir en estos días. Señor, gracias, porque les llenas de paz, de tu libertad. Toca, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Santo eres. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque también en esta hora, en este momento, bendices nuestras familias. Hay mucha preocupación, sobre todo por nuestras familias. Señor, bendice nuestros hogares en este momento. Hay personas que también han experimentado alguna sanación física en este momento de oración. Dale gracias a Jesús y si tú quieres dar testimonio, dalo. No tengas ningún temor de compartirlo. Gracias, Jesús, por lo que haces. Tú tienes poder. Tú tienes poder. Bendito sea Jesús. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Santo eres. Bendito sea el Señor. Bendecimos Honduras. Yo siento en mi corazón, oremos por Honduras un momento. Proclamemos el poder del nombre de Jesús sobre todo el mundo. El poder de Jesús. Señor Jesús, tú tienes poder. Proclamamos tu señorío, tu reinado, tu autoridad sobre Honduras, de norte a sur, de este a oeste. Jesús, Jesús, tú has dicho, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pronuncia, Señor, esa palabra de poder, de sanación, de libertad. Esa palabra creadora. Jesús, haz tu obra, un cielo nuevo, una tierra nueva. Extiende tu mano, Señor. Bendito seas. Bendice nuestras naciones, toda Centroamérica. De manera especial Honduras en esta noche. Gracias, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti.
santo eres. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Damos gloria al nombre de Jesús. Oramos por Perú, dice aquí Carlos Anderli. Bendice, Señor, a Perú. Extiende tu mano sobre Perú. Proclamamos el poder del nombre de Jesús sobre la bella tierra de Perú, Carlos. Jesús, bendice esta nación. Gloria a ti. Santo eres. Muy bien, hermanos y hermanas. Ya aquí vamos llegando al final de este encuentro con Jesús el Señor. Así que el nombre de Jesús constantemente en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra vida, pero con esta conciencia nueva. Amén. Con esta fe, con estas certezas y convicciones. Muy bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a ti. Bendice Chiapas, México. Maribel Monzón. Saludos. Claro que sí. Bendice, Señor, a México, esta bella tierra, y de manera especial a Chiapas. Personas muy queridas, muy amadas en esta ciudad. Un abrazo, Maribel, Zuli, Yamilet Corea, Rosemary Abarca, que Dios te bendiga. Rosa Zúñiga, un abrazo. Gracias, gracias. Nidia María Víquez Quesada. Gracias, Francis, Melida, Francis. Que Dios te bendiga, un abrazo. Nos vamos despidiendo de este momento. Gracias a toda la gente de la Renovación Carismática, de la comunidad RCC Satélite, a Sonia Perdomo, Maidi, Bessie. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Qué gusto, qué gusto. Me siento muy alegre hoy de compartir con ustedes. Guanacaste, de Yanira Rodríguez. Gente acá de Costa Rica, de México, de Perú. Yesenia Perdomo. Gracias, gracias. Tierra de Jesús, Honduras. Amén. Gracias, Bessie. Que Dios te bendiga. Saludos a tu familia, a tu hermosa familia. Hermosos recuerdos de San Pedro Sula vienen a mi corazón. Sobre todo las baleadas. Por si alguno no ha escuchado, es una comida típica hondureña muy sabrosa. Esperamos volver a probar esas baleadas allá en San Pedro Sula, Honduras. Gracias, Sigrid Álvarez. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Ánimo a todos. Y seguimos adelante. Estamos para servir. Si alguien quiere, pues, buscar en las redes, ahora que estamos en esta época, así, con toda esta herramienta virtual. Saludos aquí para Katia Mazara, desde Orlando, Florida, Estados Unidos. Que Dios te bendiga y a tu familia, te cuide. Pueden buscar en las redes sociales Francisco Javier Araya, así como suena, con Y. En Facebook, también en YouTube. Hay un canal que hemos reactivado ahora con todo esto de YouTube, Francisco Javier Araya. Pueden buscar algunas
páginas donde estamos haciendo constantemente actividades, Proyecto Timoteo, así la van a encontrar. En agosto tenemos un seminario internacional de formación de evangelizadores, va a ser virtual. Otro grupo que pueden buscar es Sin Castellano y Santidad. Este sábado estaremos compartiendo un retiro virtual junto con mi esposa Helen Saray, que se llama El Valor de Esperar. Ahí estamos haciendo constantemente lo que el Señor va moviendo en el corazón y buscando, por supuesto, dar respuesta a las necesidades, a lo que se va viviendo. La medicina es la palabra de Dios, es medicina en tiempos de pandemia, es luz, es fuente de consuelo, esperanza. Gracias Yesenia. Esperamos que sea pronto y que todo esto pase. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Les quiero mucho. Honduras, San Pedro Sula, les llevo en el corazón. Un abrazo grande. Oramos unos por otros. Unidos. Hasta pronto. Chao.